Shavuot y en Hechos de los Apóstoles. El cielo volvió a manifestarse. Shavuot no fue solamente una celebración agrícola. Shavuot fue una de las fiestas más sobrenaturales de toda la historia bíblica. Cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí para recibir la Torá, las escrituras describen algo impresionante. Hubo fuego, hubo humo, hubo voz, hubo temblor, hubo sonido celestial, hubo manifestación divina. La entrega de la Torá ocurrió en un ambiente sobrenatural. Y siglos después, durante otro Shavuot, en el libro de Hechos de los Apóstoles, nuevamente vemos algo muy parecido. Un sonido sobrenatural como de un viento recio, lenguas como de fuego, idiomas milagrosos, y un despertamiento espiritual que impactó a miles de personas. Entonces surgió una pregunta muy importante. ¿Existe un patrón espiritual detrás de los milagros bíblicos? Y otra pregunta todavía más profunda. ¿Los milagros todavía pueden ocurrir hoy? Vivimos en una generación extremadamente racional y pragmática. Una generación que muchas veces acepta la tecnología, acepta la ciencia, acepta lo visible, pero tiene dificultad para creer en lo sobrenatural. Y al mismo tiempo, también vivimos en una época donde algunas personas llevan el tema de los milagros a extremos peligrosos, confundiendo emociones, exageraciones o espectáculos humanos con verdadera manifestación del Eterno. Por eso necesitamos equilibrio. Hoy no vamos a hablar de milagros para alimentar fanatismos. Tampoco vamos a negar aquello que las propias escrituras muestran claramente. Hoy vamos a reflexionar sobre algo muy importante. La Torá y los milagros parecen caminar juntos. La revelación divina y lo sobrenatural parecen caminar juntos. Y cuando observamos cuidadosamente las escrituras, parece existir un patrón perceptible. En ciertos periodos de la historia bíblica, hubo una concentración mucho mayor de señales, maravillas y acontecimientos sobrenaturales. ¿Por qué? ¿Será que el Eterno realizaba milagros en momentos de transición, en periodos de despertamiento espiritual, cuando quería llamar al pueblo al arrepentimiento, cuando deseaba destruir idolatría, cuando estaba formando una generación, o cuando quería confirmar su revelación delante del pueblo? Hoy vamos a analizar eso juntos, y sobre todo, vamos a recordar algo muy importante. El Eterno continúa siendo soberano, y si Él desea obrar, puede hacerlo en cualquier momento. Es importante destacar algo. No podemos limitar la soberanía del Eterno. Él realiza milagros, cuando quiere, como quiere, para quien quiere, y con el propósito que Él determina. Pero cuando observamos cuidadosamente las escrituras, parece existir un patrón espiritual muy interesante. Los milagros muchas veces aparecen en momentos de transición, despertamiento espiritual, arrepentimiento, liberación, formación de alianzas, o cuando el Eterno desea mover profundamente a su pueblo. Y aquí necesitamos entender algo importante. Los milagros no eran entretenimiento, no eran simples demostraciones de poder para impresionar personas. Los milagros tenían propósito. El Eterno hace milagros para proteger. Protegió a Noaj en medio del juicio, protegió a Israel en Egipto, protegió a Daniel en el foso de los leones. El Eterno hace milagros para prosperar y sostener. Multiplicó provisión, envió maná del cielo, sostuvo al pueblo en el desierto durante años. El Eterno hace milagros para sanar. Vemos sanidades en los profetas, vemos sanidades en tiempos de Yeshua, vemos restauración física y espiritual. Pero los milagros también tenían propósitos todavía más profundos. El Eterno hace milagros para despertar una generación. Hace milagros para llamar al arrepentimiento, para producir teshuva, para confrontar idolatría, para restaurar la fe, para unir a un pueblo, para traer comunión, y para glorificar su nombre. Como dijo Yeshua, hubo milagros que ocurrieron para que el nombre del Eterno fuese glorificado. Y aquí encontramos algo muy profundo. Muchas veces pensamos en milagros solamente como alteraciones físicas, el mar abriéndose, fuego descendiendo, multiplicación sobrenatural, sanidades o resurrecciones.
Pero quizás algunos de los milagros más grandes ocurren dentro del ser humano. Un corazón endurecido siendo transformado, una persona regresando al eterno, una vida siendo restaurada, una familia reconciliada, una congregación despertando espiritualmente, porque el eterno no solamente transforma la naturaleza, también transforma corazones. Y por eso los milagros en las Escrituras casi siempre estaban conectados con momentos decisivos de la historia espiritual del pueblo. Ahora observemos algo todavía más interesante. Cuando analizamos la historia bíblica, vemos ciertos periodos donde los milagros parecen concentrarse de manera extraordinaria. Por ejemplo, en el tiempo de los patriarcas, durante la vida de Abraham, Isaac y Jacob vemos acontecimientos sobrenaturales muy marcantes. El nacimiento sobrenatural de Isaac de una mujer anciana y estéril, la protección sobrenatural sobre Abraham y su descendencia, y una provisión y prosperidad tan grandes que muchas veces parecían imposibles de explicar naturalmente. ¿Y qué estaba ocurriendo en ese periodo? El Eterno estaba formando un pueblo y estableciendo una alianza. Después llegamos al periodo de Moshe y el Éxodo, y aquí vemos prácticamente una explosión de milagros. Las plagas sobre Egipto, la apertura del Mar Rojo, el maná descendiendo del cielo. ¿Y por qué tantos milagros? Porque el Eterno estaba liberando al pueblo, destruyendo idolatría, formando espiritualmente a Israel, y preparando la entrega de la Torá. La Torá fue entregada en un ambiente sobrenatural: fuego, sonido, NV y punto, temblor, manifestación divina. La revelación y los milagros caminaban juntos. Más adelante, en tiempos de los profetas, nuevamente vemos una gran concentración de señales. Fuego descendiendo del cielo, en tiempos de Eliyahu, multiplicaciones sobrenaturales, sanidades y resurrecciones. ¿Y qué estaba ocurriendo? Israel estaba entrando profundamente en idolatría y alejándose del Eterno. Muchas veces los milagros aparecen cuando el pueblo está espiritualmente dormido. Incluso en el período de los Macabeos, vemos acontecimientos impresionantes. Protección sobrenatural sobre una pequeña familia, victorias imposibles militarmente, y una preservación del pueblo que parecía superar toda lógica humana. Y nuevamente surge la pregunta: ¿será coincidencia que los milagros aparezcan precisamente en momentos donde el Eterno está moviendo profundamente la historia de su pueblo? Parece existir un patrón perceptual detrás de los milagros bíblicos, y ese patrón parece estar conectado con revelación, despertamiento, corrección, alianza y transformación espiritual. Y entonces llegamos a uno de los momentos más impactantes de toda la historia bíblica: Shavuot, la fiesta de la entrega de la Torá, pero también una fiesta profundamente conectada con manifestación sobrenatural. En el monte Sinaí hubo fuego, voz, temblor, nube y sonido celestial. El Eterno estaba revelándose delante del pueblo. Y siglos después, durante otro Shavuot, en el libro de Hechos de los Apóstoles, nuevamente vemos señales impresionantes. Un sonido sobrenatural como de un viento recio, lenguas como de fuego, idiomas milagrosos, y un despertamiento espiritual que impactó a miles de personas. Y aquí encontramos una conexión muy profunda. Así como en Sinai hubo revelación y manifestación sobrenatural, en Shavuot de Hechos 2 también hubo. Parece que cuando el Eterno quiere revelar algo importante, muchas veces la manifestación sobrenatural acompaña ese momento. Pero aquí necesitamos tener equilibrio, porque nuestra generación enfrenta dos peligros. El primero es transformar la fe en algo totalmente racional y seco. Una fe sin expectativa espiritual, una fe sin emuna, una fe donde las personas ya no creen que el Eterno pueda intervenir sobrenaturalmente. Pero el segundo peligro también es real: buscar señales de manera desequilibrada, confundir emociones humanas con manifestación divina, o transformar milagros en espectáculo religioso. Por eso necesitamos discernimiento. Las Escrituras no nos enseñan a perseguir fanatismos, pero tampoco nos enseñan a negar el poder del Eterno. La Torá y los milagros parecen caminar juntos. Yeshua y los milagros caminaban juntos. La revelación divina y lo sobrenatural parecen caminar juntos. Y tal vez nuestra generación necesita volver a recordar eso, porque el Eterno continúa siendo poderoso, continúa siendo soberano, y continúa teniendo autoridad sobre la naturaleza, la enfermedad, la historia, las naciones
y también sobre el corazón humano. Entonces, los milagros todavía pueden ocurrir hoy. Las Escrituras nos muestran que el Eterno continúa siendo soberano. Él no perdió poder, no cambió, no está limitado por la naturaleza, no está limitado por la historia, no está limitado por la lógica humana. Si Él desea obrar, puede hacerlo en cualquier momento.